Bienvenidos a esta nueva sección llamada La historia detrás del mito, un programa traído para ustedes por nuestra experiencia atea en el que analizaremos los orígenes de los dioses, los mitos, su historia y evolución. Yo soy Gerardo Terán, a su servicio y al del conocimiento. ¡Comenzamos! Como este es el primer capítulo, me la he puesto fácil. Voy a hacer un resumen de la historia de Yahvé, como Dios. Sí, sí, ya sé, es muy obvio. No me juzguen, ok, ya es el primer capítulo. Va a mejorar después. Entonces, ¿qué tal si empezamos con algo que toda buena historia tiene al principio? Había una vez un poderoso rey llamado Nabucodonosor II, soberano del imperio babilónico y representante en la tierra del dios supremo Marduk, rey de los dioses. Este poderoso rey, en el año 586 antes de la era común, abatió las murallas de Jerusalén, saqueó la capital del reino de Judea y redujo a cenizas su templo. Sus habitantes fueron masacrados y los pocos que sobrevivieron, sobre todo la élite culta, los sacerdotes, los militares y la realeza, fueron enviados al exilio en un claro intento de acabar con Judea como nación. Y si Judea dejaba de existir, lo mismo le ocurriría a su Dios, Yahvé. Pero, ¿cómo puede ser eso? ¿Un Dios puede dejar de existir si matan a todos sus creyentes? Pues verán, mis amigos, en el Oriente Próximo antiguo, una tribu y su Dios se consideraban una sola entidad, unidos por un pacto, en virtud del cual la tribu cuidaba del Dios, ofreciéndole culto y sacrificios, y éste devolvía el favor protegiéndola de todo daño, ya fueran inundaciones, hambrunas o, en la mayoría de los casos, tribus extranjeras y sus dioses. De hecho, la guerra en el Oriente Próximo antiguo no se consideraba tanto una lucha entre ejércitos como una contienda entre dioses. Los babilonios conquistaron Judea no en el nombre de Nabucodonosor, su rey, sino el de Marduk, su dios. Creían que éste peleaba en el campo de batalla a favor de los babilonios y conforme a la alianza que Marduk había suscrito con Nabucodonosor. Los israelitas tenían el mismo pacto con su dios Yahvé, ya que éste era el Señor de Israel, que más adelante sería dividido en reino de Israel y reino de Judea. Y por lo tanto le correspondía a él defenderlos. Las sangrientas batallas entre los israelitas y sus enemigos, que ocupan gran parte de los primeros libros de la Biblia, se presentaban explícitamente como una lucha entre Yahvé y los dioses extranjeros. De hecho, este se encargaba a menudo de planear, dirigir y ejecutar las batallas en nombre de Israel. David consultó entonces al Señor. ¿Puedo subir contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? El Señor le respondió, no subas, haz un rodeo y los alcanzarás frente a las moreras. Esta identificación explícita de una tribu con su Dios nacional tuvo profundas implicaciones teológicas para los pueblos de la antigüedad. Cuando Yahvé ayudó a los israelitas a aplastar a los filisteos, demostró que el Dios de Israel era más poderoso que Dagón, el Dios de los filisteos. Pero cuando los babilonios destruyeron a los judíos, la conclusión teológica era que Marduk, el dios de Babilonia, era más poderoso que Yahvé. Para muchos israelitas, la destrucción de su templo, la casa de Yahvé, suponía algo más que el fin de sus ambiciones nacionales. Era el fin de su religión. Privados de los ritos y rituales que constituían la base de su devoción religiosa y por lo tanto de su propia identidad como pueblo, no tenían más remedio que rendirse a la nueva realidad, por lo que adoptaron nombres babilónicos, estudiaron las escrituras babilónicas y comenzaron a adorar a los dioses babilónicos. Pero entre los exiliados había un grupo de reformadores religiosos que, ante la perspectiva inaceptable de reconocer la derrota de Yahvé a manos de Marduk, hallaron una explicación alternativa. Quizá la destrucción y el exilio de todo Israel, refiriéndonos a lo que correspondería al reino de Israel en el norte y de Judea en el sur, formara parte del plan divino de Yahvé desde el principio. Tal vez estaban siendo castigados los israelitas por creer en Marduk. Quizás Marduk no existía. Fue precisamente en este momento de angustia espiritual en que los reinos israelitas habían sido devastados y el templo de Yahvé derribado y profanado, cuando se forjó una nueva identidad y con ella una manera completamente nueva de entender lo divino. Pero vamos a regresar un poco en el tiempo. En el momento en el que el Dios, que acabaría llamándose Yahvé, hizo su primera aparición en forma de zarza ardiente en algún lugar del desierto pedregoso del noreste del Sinaí. Este es mi nombre para siempre, le dice Yahvé al profeta Moisés, y así me llamaréis de generación en generación. Moisés se encuentra en este desierto, dice la Biblia, porque huye de la ira del faraón.
Según el libro del Éxodo, los israelitas que, unas pocas generaciones antes, habían seguido a los descendientes del patriarca Abraham a la tierra de Egipto, se habían vuelto tan numerosos y poderosos que fueron despojados de su riqueza y libertad, forzándolos a la esclavitud. Tan temidos eran en Egipto que el faraón en persona ordenó que ahogaran en el Nilo a todos los israelitas recién nacidos. Sin embargo, fuera como fuese, un niño se salvó. Sus padres, descendientes de sacerdotes levitas, lo metieron en una canasta de papiro cuando solo tenía 3 meses y dejaron que la corriente lo arrastrara entre los juncos de la orilla del río, donde lo encontró la hija del faraón, que se apiadó del niño, lo llevó consigo y lo crió como a un miembro de la realeza egipcia. Un día, cuando Moisés ya era mayor, se mezcló entre la gente y presenció el trabajo agotador que se imponía a los israelitas. Vio a un capataz egipcio que golpeaba a un esclavo israelita y, en un arrebato de ira, Moisés mató al egipcio. Temiendo por su vida, huyó de Egipto y buscó refugio en lo que la Biblia llama la tierra de Madián. Y allí conoció a un sacerdote de Madián que lo acogió en su hogar y su tribu y le dio a su propia hija en matrimonio. Pasaron muchos años durante los cuales Moisés rehizo su vida con su familia madianita en la casa de su suegro el sacerdote. Una tarde, mientras cuidaba del rebaño de este, Moisés lo condujo más allá del desierto hasta el pie de un lugar sagrado para los madianitas llamado la montaña de Dios. Allí fue donde se encontró con la deidad misteriosa que se presentó como Yahvé. El lugar exacto es imposible de identificar. En el Éxodo parece claro que la montaña de Dios está en el noreste del Sinaí, pero en el Deuteronomio y en otras partes de la Biblia, la montaña donde Moisés se encuentra con Yahvé se hace llamar Seir, en el sur de Transjordania. Es difícil saber lo que la Biblia quiere decir con la tierra de Madián. Por lo que sabemos, los madianitas eran un conjunto más o menos unidos de individuos de origen no semita que habitaban en el desierto y cuyo centro geográfico estaba en el noroeste de Arabia y no en la península del Sinaí, ni en Transjordania. De hecho, hay tanta confusión y tantas contradicciones en la historia de Moisés. Por ejemplo, su suegro se llamaba Reuel en el Éxodo y Jetro al cabo de unos pocos versículos, que a los historiadores nos resulta muy difícil verle el sentido. El problema es que no se han encontrado pruebas arqueológicas de la presencia de Israel en el antiguo Egipto, lo que resulta sorprendente teniendo en cuenta la compleja burocracia del Estado egipcio durante el Imperio Nuevo, que es la época en la que se supone se desarrolló la historia de Moisés, y su legendaria afición a anotarlo y archivarlo todo. Además, aunque los egipcios empleaban regularmente esclavos como mano de obra, su papel y posición social variaba en función de su pertenencia a una de las tres categorías siguientes: esclavos capturados en la guerra, esclavos que se habían vendido a sí mismos en pago de una deuda y esclavos que, como una especie de sirvientes contratados, estaban obligados a trabajar para el Estado durante un tiempo determinado. Los israelitas no encajaban en ninguna de estas categorías, por lo que la idea de que Egipto esclavizara a toda la población es difícil de creer. Aún más increíble es el motivo con el que la Biblia justifica su esclavización en masa. Que este pueblo de nómadas semitas se hubiera vuelto más numeroso y fuerte que los egipcios, que en ese momento eran el imperio más extenso, más rico y militarmente más poderoso que el mundo hubiera conocido. Pero quizá el elemento más confuso de la historia de Moisés tiene que ver con la deidad que se encuentra en el desierto. Los orígenes de Yahvé son un enigma. El nombre no aparece en ninguna de las listas de los dioses del Oriente Próximo Antiguo, una omisión rarísima, teniendo en cuenta los miles de deidades incluidos en estas listas. Sin embargo, hay dos referencias jeroglíficas a Yahvé en Nubia que datan del Imperio Nuevo. Una en el templo construido por el padre de Akenatón, Amenhotep III, en el siglo XIV antes de la era común, y la otra en un templo construido por Ramsés II en el siglo XIII antes de la era común, y que mencionan algo llamado la tierra de los nómadas de Yahvé. Existe cierta controversia acerca del lugar exacto de esa tierra. El consenso es que se refiere a la gran región desértica que se extiende junto al sur de Canaán, es decir, la tierra de Madián. Por lo tanto, Moisés, que había entroncado por matrimonio con una tribu madianita, se encontró con una deidad madianita cuando trabajaba para un sacerdote madianita en la tierra de Madián. Si la historia terminara aquí y si prescindiéramos de los problemas históricos citados antes, tendría cierta lógica. Pero la historia no termina aquí, porque la primera tarea que el dios madianita encomienda a Moisés es volver a Egipto para liberar a los esclavos israelitas de la servidumbre y llevarlos de vuelta a su patria en el país de Canaán. Dios dijo a Israel: esto dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envía a vosotros.
Esta afirmación habría sorprendido a Abraham, Isaac y Jacob, porque lo cierto es que estos patriarcas bíblicos no adoraban a una deidad del desierto mayarita llamada Yahvé, sino a un Dios completamente distinto. ¿Quieres saber cuál era ese Dios? Dale el botón de like, comparte este video, suscríbete al canal y nos veremos en el próximo capítulo de La historia detrás del mito.